Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es 30 de octubre del 2024. Estamos haciendo nuestra segunda presentación, que para mí es un llamado a la conciencia. Un llamado a la conciencia significa que estamos invitando a la comunidad mundial a ser un poco más críticos, a ser un poco más analíticos de lo que te conviene, no tragar entero. Que cuando tú decidas tomarte un medicamento, hoy vamos a hablar de eso, sea porque tienes claro que lo necesitas, que no tienes otra opción, pero que no sea, como he llamado yo, el deporte, que la gente toma medicamentos como tomar golosinas, como que eso no pasará nada, como que eso fuera inocuo, o sea, no hace daño, sí hace daño, y mucho daño. Si observas, con la aparición de los últimos 50 años de tantos medicamentos, también aparecieron tantas enfermedades. Es más, la tercera causa de muerte en el mundo, óigalo bien, tercera, es la iatrogenia. La iatrogenia es las enfermedades derivadas del uso de medicamentos. En eso tienen mucha responsabilidad los colegas, los médicos, porque somos los que mandamos los medicamentos. Yo no lo hago tanto, pero muchos sí lo hacen. Y se hace lo de la vista gorda sobre el riesgo que está generándose cada vez que se agrega un medicamento más a la pequeña farmacia que ya tiene esa persona. Es más, en cada hogar existe una farmacia. Yo hay gente que en broma le digo, póngale nombre a esa farmacia, porque usted está metiéndole a su cuerpo tóxicos. Entonces, por ejemplo, es muy normal que una persona tome 2, 3, 5, yo tengo gente que toma hasta 15 medicamentos al día, 40, 50 pastillas. Parecen pollos comiendo maíz, Es una cosa increíble. ¿Y eso por qué sucede? Porque la gente no se ha hecho consciente de que eso no es tan gratuito. Eso hace efectos dañinos e inclusive muchos efectos no investigados. No se han investigado. Yo los invito a pensar en esto. ¿Qué pasa dentro de tu organismo o dentro de un organismo vivo cuando le incluyen un medicamento que es una sustancia química y le incluyen otra sustancia química y otra sustancia química? O sea, ¿qué sucede en el cuerpo de esa persona con la interacción bioquímica de esas dos sustancias, o 3 o 4 o 5 o 15, no sé cuántos? Porque hay gente que parece que eso fuera un deporte, tomar medicamentos, lo volvieron muy folclórico. Y entonces toman medicamentos porque creen que tomando medicamentos se resuelven cosas. No, señor, el 99% de los medicamentos que la gente toma no son necesarios. No son necesarios. Son costumbres que se van adquiriendo porque, como dijimos en la reunión anterior, le queremos entregar la responsabilidad de nuestra salud a alguien. En ese caso, a una pastilla, a 2 pastillas, a 5 medicamentos. Y no es así. El cuerpo tiene la capacidad de restaurarse. Él tiene todos los mecanismos naturales tal como Dios lo creó para ser capaz de hacer los balances de todas las áreas metabólicas, endocrinas, toda la parte digestiva. Todo él tiene la capacidad de hacer el ajuste. El cuerpo es capaz de hacer el ajuste. ¿Quién es el que le impidió hacer el ajuste? La era moderna. La era moderna. Por eso hace 50, 60 años no habían tantas enfermedades. El argumento es que no es que ahora es que se descubrieron. ¿Cuál descubrieron? Es que ahora es que se inventaron. ¿Y por qué se inventaron? Pues porque al quitarle cosas al día a día, a la alimentación, a la salud, pues por supuesto tienen que empezar a aparecer un montón de enfermedades. Entonces esas enfermedades son consecuencia de esos desbalances y de esas faltantes en la alimentación diaria. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los medicamentos. Y para hablar de esto voy a contarles una historia. Se llama la historia de Don Pancho. Don Pancho era un señor jubilado en un pueblo. Imagínate el pueblo que tú quieras en Colombia o en tu país, donde sea. Don Pancho, estoy tomando un cafecito a esta hora, va a llover, está haciendo como friecito. Allá viene el aguacero en la montaña. Entonces, Don Pancho era un señor muy sano, muy sano. Y Don Pancho tenía como costumbre reunirse con sus amigos del pueblo en el parque del pueblo todas las tardes a las 5 de la tarde. Nunca se enfermaba de nada Don Pancho.
Hasta que un día, su esposa vino y le dijo, Pancho, la esposa de tu amigo Pedro me recomendó que tú, ¿por qué no te haces unos chequeos médicos? ¿Te parece familiar eso? A mí me lo han dicho, ¿no? Yo soy médico, tengo 64 años y les cuento aquí entre nosotros que hace apenas como 15 días me hice unos exámenes de control porque quise. A ver cómo estaba el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la tiroides, el azúcar, todo eso estaba bien, gracias a Dios. Pero eso también se volvió muy deportivo. Hay que hacer exámenes, como sea. Busquemos una enfermedad, aunque la persona esté sana. No es que de pronto esté enferma y no se da cuenta, sí es verdad. Pero bueno, el caso de don Pancho es que él, por recomendación de la esposa, porque él le dijo, no, pero es que yo estoy sano. Entonces dijo, no, vaya al médico, y fue al médico del pueblo, y el médico le mandó unos exámenes de laboratorio, que don Pancho los pagó con la plata de su pensión, porque don Pancho no quería ir a la EPS, sino que él de su bolsillo pagó los exámenes de laboratorio. Y entonces pues, lo llevó al médico, y el médico le dijo, don Pancho, realmente sus exámenes están muy buenos, pero aquí hay unos numeritos un poquito alterados. El colesterol, por ejemplo, lo que lo dijimos la vez pasada, que el colesterol normal antes era alto, 280, 290, y lo han ido bajando, ya lo llevan en 200 para que la gente consuma medicamentos. Pero bueno, le dijo él, algo está alterado, entonces le voy a mandar estos dos medicamentos. Imagínense, no tomaba sino una cerveza a las 5 de la tarde, ahora le metieron dos medicamentos. Entonces don Pancho quedó pues un poquito, porque la esposa le dijo que él de pronto tenía algo, y efectivamente tenía algo, pues ahora lo pusieron a tomar dos medicamentos siendo que nunca tomaba nada. ¿Por qué hizo eso el médico? Porque el médico tiene la costumbre de mandar medicamentos. Y si usted no le manda medicamentos, hay gente que se siente mal. Ah, entonces yo vine aquí a nada, doctor. Si usted le dice, no, yo te veo muy bien, simplemente organiza tu comida, organiza tus hábitos, haz un poco de ejercicio, camina, duerme suficiente, o sea, la vida normal, lo que llamamos los 4 pilares de la salud, que es una buena actitud, un poco de ejercicio, una buena alimentación y la suplementación nutricional si la requiere, que normalmente la requiere, para que el cuerpo funcione. Pero esa persona, el doctor le mandó 2 medicamentos a don Pancho, entonces don Pancho llegó a la casa y le dijo, mija, el doctor me encontró como alterado los exámenes. Cualquier tontería le encontró, y como el doctor no lo podía dejar ir sin ningún medicamento porque no le decía, el doctor está malo, es que también la comunidad es culpable, ¿no? Porque si uno no les manda pepas y medicamentos y todo, entonces se sienten mal, y si la fórmula es barata, peor, hay que mandársela bien cara, y hay una mentalidad sobre eso. Entonces, don Pancho se fue para la casa, empezó a tomarse eso y decía, a ver, las pastillas amarillas son después del desayuno, y las rojas son con el almuerzo. Se empezó a confundir don Pancho, entonces ya no quiso ir al parque. Los amigos del parque, ¿qué dijeron? ¿Ve qué hay de Pancho? No, como que se enfermó, y estaba aliviado, pero ya tenía 2 medicamentos encima. Entonces don Pancho empezó a sentir como raro, se empezó a preocupar. Entonces fue donde el doctor, yo estoy preocupado por ese, anoche no dormí como bien pensativo. Digo, insomnio. Ya mismo le mandó un medicamento para que durmiera mejor, 3 ya tiene. ¿Y qué tomaba don Pancho? Una cerveza al día con los amigos, o a la semana, como fuera. Tremendo. Ya don Pancho ahora tiene 3 medicamentos. Y como ya tiene 3 que tiene que saber a qué hora se los va a tomar, cuando nunca había tomado medicamentos, entonces ahora le dijo a la esposa, mija, ábrame un espacio ahí en la alacena de la cocina para poner mis medicamentos. Don Pancho, de un hombre ser saludable que echaba chistes en el parque del pueblo, ahora es un paciente, que no era un paciente, porque él no era un paciente, él era una persona sana. ¿Qué hizo el médico? Lo metió en la lista de los pacientes, que se vuelven, póngale un número que no le gusta mucho, cliente. Yo lo entiendo, porque nosotros vivimos de la profesión, pero eso se vuelve una cosa medio sospechosa, que la gente debe ser más crítica, analítica, copiar lo que le conviene, lo que no le conviene no copiarlo. Si tiene un dolor de cabeza, no salir corriendo a comprarse una pastilla. Hombre, a lo mejor el cuerpo está haciendo un mecanismo natural para cuadrarse de un desajuste.
A lo mejor el cuerpo está haciendo una detoxicación, de eso vamos a hablar en otra charla. El cuerpo produce metabólicamente sustancias naturales de desecho y por supuesto tiene que metabolizarlas y sacarlas. Y esa sacada tiene un costo y ese costo le llaman enfermedad. Como decía un profesor mío de medicina alternativa, muy acertadamente lo decía, cuando la persona se levanta en la mañana y el cuerpo está tratando de hacer el balance, se siente indispuesta, dice, hoy me va a dar gripa, hoy me va a dar una virosis, hoy, mejor dicho, amaneció terrible. Dice, afortunadamente a la vuelta de 1 o 2 horas eso se normaliza porque ya el cuerpo hizo el balance, que lo sabe hacer. Dice, afortunadamente no alcanzó a ir a la farmacia a comprarse un acetaminofeno, alguna cosa innecesaria de esas. Sigamos con la historia de don Pancho. Entonces don Pancho ya está tomando 3 medicamentos y entonces ya le empezó como a doler la espalda porque ya no está durmiendo bien de estar pensando en las pastillas azules, las verdes y las amarillas. Y entonces fue donde el doctor le dijo, doctor, le cuento que me está doliendo como la espalda. Y dijo, usted tiene una contractura muscular. Metocarbamol más ibuprofeno para el dolor de espalda. Don Pancho, un hombre que no tenía ninguna enfermedad, ahora se empezó a tomar 5. Póngase a pensar en eso y de pronto es la historia tuya o la de tu mamá. O alguien en tu casa que cree que tomar pepas es como comerse bombones y chocolatines y todo eso. No. Eso no es tan gratis. Eso daña porque daña. Por eso es que con el tiempo después hacen una falla renal, hacen un hígado graso y después hay una cirrosis hepática y después se le daña el organismo porque esto lo dañó. Además de la gastritis. Entonces don Pancho ahora estaba tomando 5 medicamentos. Ya se sentía peor. Entonces le dio gastritis. Pues con todo de poco de pepas. Y entonces fue donde el doctor le dijo, doctor, le cuento que ahora también tengo una griera. Y dijo, claro, usted tiene una gastritis. No le dijo, yo le causé con todo eso que le mandé una gastritis. No. Usted tiene, entonces le mandó omeprazol y le mandó un antiácido, Milanta. ¿Cuánto está tomando ahora don Pancho? Después de que tomaba una cervecita o 2 a la semana. Pues ahora está tomando 7 medicamentos. Por favor. Como si eso fuera folclórico. Todo el mundo toma pepas y eso es normal. Y si el médico no te manda hartas, te sientes terrible, terrible. Yo alguna vez trabajé para una empresa seria grande de Colombia, en Cali, atendiendo a los empleados del municipio de Cali. Y la gente tenía una fórmula de 15 medicamentos de marca. Esa empresa estaba quebrada con eso. Y a mí me mandaban los pacientes que llamaban chicharrones. Los casos bien complejos que no los trataba nadie, me los mandaban a mí. Yo cogía los 15 medicamentos y se lo cambiaba por una agüita de hierbas, por una agüita de no sé qué, y lo dejaba con 5. Y yo cogí fama porque yo era el que no formulaba, según decían los colegas, hasta se incomodaban. Pero la verdad era que yo iba salvándole la vida a esa persona que le iban a matar los procesos bioquímicos de toxicidad producida por los medicamentos. Imagínense. Don Pancho ya está tomando 7 medicamentos. ¿Y sabe qué hizo don Pancho? Se puso a leer las cajitas. ¡Ay! Entonces don Pancho leyó que esto produce úlcera duodenal, trombosis no sé qué, úlcera, sangrado y no sé cuántos. Puede producir infarto del miocardio. Pobre don Pancho se le dañó la vida. No volvió al parque. Porque tenía el horario del día tan ocupado tomando pepas tóxicos que no pudo volver al parque. Y entonces los amigos dijeron, ve, don Pancho, fíjate que sí, de verdad estaba enfermo. Por favor, estaba aliviado. ¿Quién lo enfermó? El médico lo enfermó. Unos exámenes de laboratorio que a lo mejor estaban buenos, pero había que mandarle algo al paciente. Si no, se iba incómodo. Y no les he contado que cada vez que él le mandaba un medicamento, él iba a la farmacia y lo compraba con la plata de la pensión. Ya que lo de la cerveza lo estaba gastando ahora en medicamentos, que a lo mejor no necesitaba, no sabemos. Estoy casi seguro que no lo necesitaba. El hecho es que él se empezó a enfermar y le dio una gripa. Pues claro, entonces fue al médico, el médico le dijo, claro, el sistema inmune usted lo tiene malo. El estrés tan terrible le bajó las defensas, el sistema inmune le dio una gripa y entonces el doctor le mandó un mucolítico, fluimucil y le mandó un antihistamínico y ya completó 9 medicamentos. Entonces ya estaba más asustado porque le dijo a la esposa, verdad, mija, yo sí estaba como enfermo, ¿no? Por favor. Don Pancho estaba aliviado. ¿Quién lo enfermó?
Pues la industria del folclore de los medicamentos, que todo el mundo cree que eso es así nomás, como le decía yo hoy a un paciente en una consulta, le decía, yo tengo amigos millonarios que se hicieron ricos vendiendo medicamentos en un mostrador. El farmacéutico se lo vende. En otros países al menos hay algunas restricciones y sin fórmula médica no le venden, pero el farmacéutico de nosotros, él se hace rico sin fórmulas, porque él mismo él es el doctor. Yo los he escuchado, tengo unos amigos farmacéuticos, yo me voy donde ellos a charlar y los escucho por la ventanilla vendiendo. Bueno, parece que se quería caer la señal. Bueno, entonces, venden muchos medicamentos. Don Pancho se enfermó, muy enfermo, y don Pancho se murió. Y la esposa de don Pancho decía, yo sí sabía que Pancho tenía algo, aunque nunca quiso ir al médico y nunca se quiso hacer exámenes, mire, y se enfermó y se murió. A su amiga Pepita le tenía razón, mira, ¿qué tal si no se hacen los exámenes? Se había muerto antes, o tal vez nunca había muerto. Porque él se murió fue porque se envenenó a punta de medicamentos. Y el sistema inmune le afectó y todo se descuadró y terminó y se murió. Pregunta, ¿quién fue el que más lloró en el cementerio? ¿Ah? Ahí les dejo la inquietud. Piénsenlo. ¿Quién fue el que más lloró en el cementerio cuando murió? Puede ser. Otro, los amigos. Los amigos. Puede ser. ¿Saben quién fue el que más lloró? El farmacéutico. El farmacéutico que vivía de la pensión de don Pancho. Imagínense eso. Vivía de la pensión de don Pancho. Entonces, yo siempre he estado muy inquieto. Llevo 38 años ejerciendo. 38 años que tengo. Don Pancho sí que estaba grave, dice Diego. Sí, es verdad, estaba grave. Pero grave del bolsillo porque la pensión ahora se le estaba llevando al farmacéutico. Oiga, yo siempre desde que me gradué, antes de graduarme inclusive, yo le contaba a alguien hoy, que yo veía en la consulta externa del Hospital Universitario del Valle cuando estudié medicina hace 40 años, en 1984. Uy, estoy como con años encima. Bueno, el hecho es que a mí me preocupaba porque la consulta externa llegaban unos pacientes con unas historias así, voluminosas, muy grandes, llenas de papeles, con lo mismo, tratados con lo mismo, con diferente nombre. Lo mismo. Ahora tenía otro nombre. Pero no le cambiaban el medicamento, lo dejaron ahí, él se fue acostumbrando. Es más, ya él no necesitaba ir al médico, él podía decirle al portero que le mandara lo que le mandan siempre. Lo que pasa hoy en día con el sistema donde van por los medicamentos. Se volvió folclórico, una libre de medicamentos. Como si eso no afectara nada, como si no le dañara el hígado, le dañara el sistema cardiovascular, no le dañara el sistema endocrino, le dijera un daño del páncreas, después le dañara el hígado, el riñón, no. Como si eso daña todo. ¿Por qué? Porque es un proceso de metabolitos que inclusive ni se investigan, ni siquiera se investigan, eso nadie lo averigua. El hecho es que muere don Pancho y entonces yo les quiero contar 4 casos para que vean lo peligroso. Y quien quiera me escribe, yo le mando un video que acaba de llegarme hace unos 2 meses, donde muestran cómo en Colombia hay unas empresas de bandidos que falsifican medicamentos. Cuando yo estaba niño, recuerdo que por mi barrio pasaban en un carro con una bocina que decía, compramos medicamentos usados. Yo decía, pero ¿para qué medicamentos usados? Tan raro, ¿ah? Hoy ya entendí. Bueno, yo ya lo sabía, pero ahora lo vi porque la fiscalía hizo el seguimiento y encontró unas empresas de falsificadores de medicamentos. Que cogen las cajitas, las replican, le meten medicamentos que no son, con el nombre de que sí es, y eso lo venden. Y un farmacéutico que no tenga escrúpulos, pues lo compra. ¿Se imaginan eso? Es una cosa impresionante, y lo que está en juego es nada menos que la vida de las personas. ¿Qué quiere decir? Que si la gente toma la decisión de ser recatado y no estar tragando tanto medicamento, como si fueran drogadictos, probablemente estén salvando su vida. Porque resulta que ahora tengo un caso, hace unos años, una secretaria de una clínica en el sur de Cali, donde yo alquilaba un salón para unas reuniones, muy querida, muy formal. Ella sufría de asma. Y entonces
Un domingo le dio una crisis asmática y ella tomaba algo que se llama Verotec. Verotec es un beta estimulante. ¿Qué es un beta estimulante? Es un medicamento que estimula unos receptores llamados beta que están en el bronquio para que el bronquio se dilate. Pero resulta que en la medicina hay otros medicamentos que llaman beta bloqueadores, que son para bloquear los receptores beta del sistema cardiovascular para bajar la presión arterial. Y como resulta que en los últimos tiempos las farmacias tienen ahora unas alacenas muy bonitas, blancas, muy bonitas, casi todas las farmacias ya las tienen, y ustedes lo ven cuando sacan ese cajón muy bonito y tiene letras, la A, la B, la A, B, Z, entonces por letras clasifican los medicamentos. Resulta que el farmacéutico le mandó, en vez de Verotec, le mandó Betaloc, ahí dice, un bloqueador en vez de un estimulante. Y entonces en vez de abrir el bronquio, lo cerró más, entonces ella se ahogó más. Como ella no se dio cuenta que le habían mandado el medicamento que era exactamente lo contrario porque estaba en la misma alacena, miren por la B, entonces ella se tomó otro y se murió. Se murió. Como 2 meses anteriores habían muerto 2 niños en Bogotá, en Colombia, porque le habían dado equivocadamente unos medicamentos. Mire, 2 casos. Tremendo. Y un caso de mi hermana, eso fue muy cercano. Mi hermana también tenía la costumbre de tomar medicamentos y de ir al médico. Y el médico, cuando ella sufría unos dolores, que gracias a Dios está curada, porque era un problema de micronutrientes, ella, cuando iba al médico, el médico le mandaba metocarbamol, que es un relajante muscular. Y ella dice, yo me tomaba el metocarbamol y a las horas ya me sentía mejor de la espalda, de la lumbociática, y un poco de dolores tenía. Ya parece una muchacha de 15 hoy en día. Gracias a Dios y gracias a la nutrición que le cambiamos. Tenía una lumbociática, tenía una artrosis de rodilla supuestamente y una migraña terrible. Hoy está curada. Porque cambiamos el enfoque, ya no es de medicamentos, es de micronutrientes. Entonces el médico le mandó el metocarbamol de siempre, entonces ella no lo quiso ir a reclamar, porque tenía que pagar copago y transporte para ir a otra parte por los medicamentos. Entonces fue a una farmacia que vio ahí cerca y le dijo, señor, véndame este medicamento, metocarbamol. Y el señor fue y sacó de la M y le entregó el medicamento. Ella se lo llevó para la casa, no lo leyó y se lo empezó a tomar. Y cuando se lo empezó a tomar se sintió terrible, terrible se sintió. María, que ya se iba a caer, una cosa espantosa. Entonces, afortunadamente no hizo lo de la otra señora, que se tomó otra y murió. Ella se fue donde la vecina del frente de la casa, jubilada del Seguro Social antiguo, enfermera, ya mayor, y le dijo, doña Estela, le cuento que yo siempre que he tenido mi problema de mi espalda y toda esta cosa, yo he ido al médico y el médico me ha mandado metocarbamol, un relajante muscular, y yo me lo tomo y yo me siento bastante mejor al cabo de unas horas. Resulta que me lo tomé hoy y me siento que me voy a morir, que me voy a caer. Entonces la señora enfermera, ya jubilada, le dijo, tráeme lo que te mandaron, para que lo miremos. Y cuando miraron el blistercito, decía metformina. Pónganse a pensar. O sea, todo porque ahora por la modernización de las farmacias pusieron unos anaqueles muy bonitos, unas alacenas muy bonitas, blancos, bien bonitos, y todos tienen letras sobre los medicamentos, la A, la B, la T. Entonces las palabras los medicamentos que van por la M van ahí en la M, ¿cierto? Los que van por la P, pues en la P, los que van por la R. Y entonces el señor equivocadamente, en vez de darle metocarbamol, le dio metformina, entonces se le bajó el azúcar. Donde ella se tome otro, o diga, ay, mejor me voy a tomar 2, hace una hipoglicemia y se había podido morir. Todo por la costumbre de tomar medicamentos, que se volvió un deporte mundial, ni siquiera, bueno, mundial, nacional, porque en Colombia lo venden en cualquier esquina. De hecho, en cierto modo salvó gente cuando yo lancé la propuesta del tiro de escopeta en el COVID, que salvó miles de personas porque a todo el mundo anotó lo que yo propuse, que era un cóctel de medicamentos para salvar vidas, y la gente se salvó, porque en la farmacia de cualquier pueblito, yo me acuerdo de una gente que me escribía de
un sitio donde demoraban 12 horas para ir al siguiente pueblo a comprar los medicamentos, desde un pueblo a otro. Y eso salvó vidas. En ese sentido fue útil eso en ese momento. Pero miren el problema. Yo ¿por qué les insisto en que tengan criterio, en que ustedes sean personas que no traguen entero, que piensen y digan, espérate, yo no, ¿por qué me tengo que tomar ese medicamento? Le dio una diarrea, que el cuerpo está usando para limpiarse de una toxina que venía un fermento en un alimento y el cuerpo necesita hacer el proceso natural. No, hay que ir a tomarse un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir a tomar un medicamento porque le dio una diarrea? ¿Por qué no va al baño? Más bien, y se hidrata. Prepara una agüita, 1 litro de agua, no la tome agua sola que no sirve para nada, y le echa un zumo de medio limón y le pone una cucharadita de sal de cocina, una muy pequeña, una de azúcar de cocina, y una de bicarbonato, y crea un suero supremamente positivo que alcaliniza el cuerpo y se hidrata. Y le da la oportunidad al cuerpo de que él haga el proceso que está tratando, óigalo bien, tratando de hacer. O sea que el cuerpo tiene los mecanismos naturales para prácticamente curarnos de todo. ¿Quién es el que dañó el mecanismo? Nosotros, los médicos, lo dañamos. Y la gente fue cómplice. Cómplice, porque perdieron criterio. Y hoy que tienen las redes sociales para investigar, no investigan. Como le decía yo a alguien hoy, hombre, ¿por qué no se mete a Google, ya que se la pasan mirando chismes? Porque no somos campeones, pues chismee su salud y su vida. Cuando el médico le manda 2 o 3 medicamentos, busque, diga en Google, a ver, este medicamento. Uy, pero es que esto puede producir esto. No, yo me aguanto esa vaina que tengo. Yo más bien voy a ponerme a hacer ejercicio. ¿Cierto? Yo más bien voy a ver cómo cuadro eso. Tengo un desbalance probablemente de la dieta, probablemente de los hábitos. No tengo los 4 pilares de la salud que nosotros promovemos, que son una buena actitud, porque cuando yo tengo buena actitud, de eso vamos a hablar después, se me suben las beta endorfinas, que son unos neurotransmisores de la salud que calman dolores, que suben el sistema inmunológico, o sea, que dan salud. Impresionante. ¿Por qué no hago el ejercicio? ¿Por qué no cuido mi comida? Reviso qué me voy a comer en la alimentación, una alimentación lo más sana posible. Digo lo más porque ya sabemos que estamos en manos de la agricultura venenosa. ¿Y por qué no busco fuentes nutricionales adecuadas para suplementar? De manera que hoy quise dejarles esa historia de don Pancho, porque usted a lo mejor es Pancho, o en su familia hay un Pancho, su papá, su mamá, su hermano, que les encanta tomar medicamentos. Felices. Ayer me dijo una señora que está afiliada a un programa que yo tengo de afiliación anual para que cuando se enferman no se corran al médico, sino que pidan un apoyo. Pregunten, mire, tengo esto y esto, ¿qué hago? Ese programa lo tenemos disponible para quien lo quiera, pero particularmente es para evitar que se vayan al médico, porque descubrimos que de cada 10 consultas médicas, 9 no se necesitan realizar. Son dudas. ¿Será que me tomo esto? ¿Será que me hago un examen? ¿Será que es importante que vaya al médico o no? ¿Será que este rasguñito amerita ponerme a tomar droga o me lavo con jabón? ¿Quién me enseña eso? Bueno, en nuestro programa le dice. Cuando llama, le decimos, no, espere, hágase esto y esto, y se acabó. Y evitan la idea del médico. Se ahorran un montón de plata y un montón de tiempo. Pero particularmente, que dejen ya, quítense de la mente ese concepto de que el que toma muchos medicamentos, entre comillas, se está cuidando mucho. No necesariamente. Yo tengo hipertensos que ya no usan medicamentos, porque los micronutrientes que existen en la naturaleza le regularon el sistema cardiovascular. Y cuando digo que ya la presión era normal, ya no toma medicamento. ¿Para qué? La presión al levantarse por la mañana, perfecta. A las 10 de la mañana, perfecta. ¿Para qué toma medicamento? Porque el médico dijo que tenía que tomar medicamento. No, señor. Usted es una persona con criterio. Yo los invito a ustedes a pensar que usted es dueño de su propia vida y de su propia salud. Usted no es ningún, entre comillas digo yo, borrego, que está dispuesto a obedecer órdenes del médico, lo que quiera decir. Sí, Lucía lo dice, sí, muchas reacciones adversas. Es que es increíble, yo se los digo. Hay gente que me dice, doctor, ¿qué será que tengo esto? Yo le digo, usted, no, yo tomo esto. Y digo, uy, mi hermano, antes usted está vivo. Usted se está matando, usted está suicidándose. Se está suicidándose sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es muy normal que en todas las casas haya una pequeña farmacia. Es más,
A mí me da risa porque tienen medicamentos usados y medicamentos nuevos por si acaso. Sí, ok, hay que tener un botiquín para una emergencia. Si se cortó, hay que lavarle, hay que echarle probablemente un antiséptico, isodine o alguno de esos, lavarle bien y ya después y ponerle una curita porque se cortó, se raspó, es claro. Si le da un dolor, inclusive yo, por ejemplo, recomiendo a todo el mundo que está afiliado con nosotros o cercano a nosotros, que carguen en su billetera un vasodilatador coronario. Después hablamos de eso cuando hablemos de salud cardiovascular. ¿Por qué razón? Porque debido a unas deficiencias en la alimentación de años, las arterias coronarias, ya lo dijimos la vez pasada, tienden a dañarse y se van a tapar, y eso se llama infarto. Entonces hay que tener un vasodilatador coronario para ponérselo debajo de la lengua en caso de que le dé el preinfarto. Pero particularmente ahora, con la pseudovacuna, hay más problemas de coagulopatías por culpa de la pseudovacuna. Todo el mundo va a tener que tener en la billetera esa pastilla. Una pastilla de yo la tengo en mi billetera. Le hemos salvado la vida a varias personas en la calle. Que uno lo ve ahí, ahí acurrucado. ¿Qué le pasó? Un segundo. Venga, yo saco la Vitin, le pongo la pastilla debajo de la lengua y al momentico la persona dice, ay, se me está quitando, le iba a dar un infarto. ¿Por qué? Porque a los 7 años de vida ya todo el mundo tiene cambios en la pared del endotelio de las arterias que se le van a terminar tapando. Y si adicionalmente le han hecho una cantidad de ajustes, que después hablamos de eso también, y lo han puesto a tomar aceites transparentes, que son más malos que la grasa natural, nos hicieron creer cosas que no son, pero no es que sea malintencionado, si es que todos, acuérdense que el médico, acuérdese que es un empleado, ¿no? Él tiene que dar las indicaciones que a él le digan que dé, y eso está bien. Pero usted es una persona con criterio, su familia es una familia con criterio. Yo los invito, y con esto voy a terminar, y les invito a la próxima que vamos a hacer, tal vez 1 o 2 por semana, por ahora esta es la segunda, de pronto al fin de semana hago otra charla, porque yo estoy invitando a un despertar de conciencia, esa es mi invitación. Despertar de conciencia significa que no seamos más borregos obedientes, que todo lo que nos digan lo creemos y que porque nos lo diga un médico ya eso es palabra de Dios. No, el médico es un médico, es más, él también a lo mejor está enfermo o su mamá. O sea, no es tan arrodillamiento lo que hay que tener frente a la salud, no. Primero que todo, tú eres la persona, es tu vida lo que está en juego, es tu familia la que está en juego, por lo tanto tú no puedes tragar entero. No puedes tragar entero, ya tienes que empezar a tener criterio, respetando al colega, pero cuestionando también, porque él también, si tú le dices, doctor, ¿y eso no me hará daño? Como un video que tengo por ahí, cuando quieran se los comparto, impresionante, de un médico que le dice, llega el paciente, ¿no? Y le dice, tengo tal cosa, tómate esto, y le dice, doctor, eso me hace daño, sí, eso te produce no sé qué, y le dice, pero entonces, doctor, no, pues yo te mando otra cosa para eso que te produce. Y eso hace daño, también daña el riñón. Y entonces, ¿qué pasa ahí, doctor? Pero, doctor, no, yo te mando algo para... Oiga, de un medicamento le voy a mandar como 10 medicamentos para tapar lo que producía el otro. Esa es la medicina que la gente tiene, mucha gente. Afortunadamente ese criterio ha ido cambiando. Mucha gente traga entero y cree que porque el médico le dijo no hay nada que cuestionar, nada que analizar, nada que revisar. En el COVID tuvimos la prueba de que los colegas estaban equivocados, pero estaban obedeciendo unas indicaciones. De manera que aquí les dejo con la inquietud. Nunca olvidemos que la vida es tuya, la salud es tuya y la familia es tuya. Y tú no tienes por qué obedecerle a nadie. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que es reconocer que es tu vida lo que está en juego. Y nadie es dueño de tu vida. Dios y tú. Si Dios te dio la vida, también te dio la responsabilidad de cuidarla. No tragues entero. Y no tragues pepas, medicamentos como si fueras un pollo, comiendo pepas y pepas. A mí me da risa porque parece que fueran pollos, comiendo maíz. Uno los ve ahí, 5, 6, 8, yo digo, ¿y eso qué es? Y no, la pastilla de no sé qué. Y la pastilla de no sé cuántos, y la que quita lo que produce la otra. Y digo, oye, ¿y tú qué? ¿No usas tu cerebro o solamente lo usas para chatear? Y para ver tonterías en las redes sociales. ¿Y tu vida? Usa las redes sociales también para evaluar. Pregúntanos a personas que tenemos otra mirada de la salud. Nosotros te podemos dar una respuesta.
pero no traigas más entero, porque cuando se te complique la vida como don Pancho, te van a recibir en el cementerio. Y para terminar, me acabo de acordar de la historia. Ahí va don Pancho, que en su juventud gastó su salud para conseguir dinero. En su senectud gastó su dinero tratando de recuperar la salud. Y ahora, sin dinero y sin salud, ahí va don Pancho en su ataúd. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao.